La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. En la liturgia católica romana se unen este domingo el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén, que se hace al comienzo de la celebración, cuando se hace la bendición de los olivos y de las ramas, y el Evangelio propiamente dicho de la liturgia, en la liturgia de la palabra, que es el relato de la pasión según el evangelista que corresponde a ese año. Este año tenemos como evangelista a Mateo, que sigue en su relato a Marcos, pero que tiene algunas peculiaridades. Quisiera detenerme en una de estas. Pero antes, creo que tenemos que tener en cuenta que los relatos de la pasión del Señor, que están presentes en los 4 evangelios de modo distinto, tienen un espacio excesivo con relación a lo que se dedica a las narraciones de hechos de la vida de Jesús. Por eso algunos comentaristas dicen que los evangelios en el fondo son relatos de la pasión con una larga introducción. ¿Y esto a qué se debe? Posiblemente a que el problema principal que tenían los misioneros, los predicadores cristianos de la primera hora, era mostrar el sentido de esta muerte ignominiosa de Jesús. Jesús no murió como un patriarca rodeado de sus hijos y sus nietos, dejando un testamento. Jesús no murió como los justos deben morir, sino que Jesús murió como un maldito, colgando de un madero. Por eso la necesidad que tenían estos predicadores de explicar esa muerte de Jesús dentro de un plan de salvación universal. Tanto Marcos como Mateo dicen que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde toda la tierra se oscureció. Esto nos recuerda el segundo versículo del primer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia, que dice que la tierra estaba sumida en oscuridad hasta que Dios dijo, hágase la luz. Nos encontramos ante un relato con base histórica, pero reinterpretado teológicamente desde la experiencia pascual, y entonces se nos habla de una oscuridad tremenda que da paso a la luz. Pero después de la muerte de Jesús, cuando pegando un fuerte grito expiró, tanto Marcos como Mateo dicen que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo a arriba. No fueron 2 discípulos o discípulas de Jesús o varios, y tomando ese precioso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, tiraron hacia ambos lados hasta rasgarlo, sino que se rasgó de arriba a abajo. El Altísimo es el que rasgó ese velo que separaba su presencia de la comunidad. Se rompe la separación entre Dios y la humanidad. Y a renglón seguido, Mateo, esto es propio de Mateo, dice que también la tierra tembló y se rasgaron las piedras. Una creencia popular decía que Jerusalén estaba asentada sobre una gran roca, una roca inconmovible, una roca segura. Y Mateo dice que las rocas se rompieron y que se abrieron los sepulcros y muchos santos, abandonando el reino de la muerte, entraron en Jerusalén. Se rompe el velo, se rompen las piedras, se abren las tumbas. Lo que separaba a la divinidad de la humanidad desaparece. Lo que separaba la muerte de la vida desaparece. Y lo que separaba la seguridad, la roca inconmovible, de
la pregunta asombrosa ante esta realidad también se rompe. Los que pasan delante de Jesús dicen: tú, que destruías el templo, que eras el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Hablan desde sus prejuicios, hablan desde sus seguridades, hablan desde su idea de Dios, que premia a los buenos y castiga a los malos. Jesús, en ese momento terminal, no tiene seguridad, tiene una pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué sentido tiene esta sensación de abandono? ¿Qué sentido tiene este haber pasado por el juicio de las autoridades religiosas y políticas? ¿Qué sentido tiene este haber sido abandonado por las multitudes y por mis discípulos? ¿Qué sentido tiene esta muerte ignominiosa, esta maldición que cae sobre mí? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hombre religioso no tiene seguridades, tiene confianza. El que confunde la fe con el conocimiento absoluto, me parece que no tiene bien claro lo que es la fe. La fe es una intuición, la fe es un sentimiento, es sentir que Dios está presente incluso en las adversidades de la vida, propia y comunitaria. Cuando hablamos de Dios como si viniéramos de tomar el té con Él, no me parece que le hacemos un favor a Él. Y de hecho muchos hoy día se dicen ateos, porque confunden a Dios con esa caricatura de Dios que nosotros le presentamos. En la cruz Jesús grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y las piedras se quiebran, las seguridades se rompen y nos abrimos a la pregunta: ¿qué quiere Dios con todo esto? Einstein decía que los prejuicios son más difíciles de romper que el átomo, que el Señor en esta Pascua rompa nuestros prejuicios, quiebre nuestras seguridades, derribe nuestros modelos, rasgue los velos que separan y permita que esta Pascua sea un nuevo encuentro con la vida, esa vida que siempre asombra, esa vida que es un misterio a ser andado un día a la vez. Salgamos con nuestras palmas a recibir al Señor que viene y cantemos: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas.